Mis hijos, no estás aquí por casualidad. Estas palabras no vienen del ruido del mundo. No nacen de la prisa ni del miedo. Nacen del silencio del cielo. Ese silencio que solo se rompe cuando el corazón está preparado para escuchar. Si hoy este mensaje llegó hasta ti, no fue por un algoritmo, no fue por coincidencia, no fue por curiosidad. Fue porque, en algún nivel profundo, tu alma estaba siendo llamada. Hay momentos en la vida en los que uno siente que algo no encaja del todo. Por fuera todo puede parecer normal, incluso estable, pero por dentro existe una inquietud suave, persistente, difícil de explicar. No es angustia, no es ansiedad común, es una sensación de que algo importante necesita ser visto, comprendido, acogido. Este video nace exactamente en ese punto. Padre Pío, un hombre marcado por el sufrimiento silencioso, por la obediencia radical y por una fe que no necesitaba aplausos, recibió un mensaje de Jesús justo antes de morir. No fue un anuncio público, no fue una revelación para causar impacto. Fue una palabra confiada a un corazón probado, maduro, purificado por el dolor y el amor. Jesús no habló para asustar, habló para proteger. No habló para imponer fechas como sentencias, sino para señalar un tiempo interior, un momento de decisión profunda. Y ese mensaje, guardado con responsabilidad, hoy vuelve a resonar porque el mundo cambió, y el interior de muchas almas también. Tal vez no sabes explicar por qué decidiste quedarte. Tal vez solo sentiste que debías escuchar un poco más. Eso ya es una respuesta, porque cuando el cielo llama no grita, susurra, y solo quien desacelera, quien abre espacio por dentro, logra percibirlo. Este no será un mensaje de condena, sino de discernimiento. No será una historia para alimentar el miedo, sino una invitación a la claridad. Aquí no se trata de mirar afuera buscando señales espectaculares, sino de mirar adentro con honestidad. Porque lo que Jesús confió a Padre Pío no apunta primero al mundo, apunta al corazón. Permanece, no por curiosidad, no por expectativa externa. Permanece porque quizás, sin darte cuenta, este mensaje toca exactamente una pregunta que ya vivía dentro de ti. Si sientes que este llamado también es para ti, apoya este momento con un me gusta y suscríbete. Aquí no caminamos solos. Somos una familia espiritual que aprende a escuchar con el corazón. Y ahora, con respeto y silencio interior, avancemos juntos. Porque entender quién fue Padre Pío es esencial para comprender por qué este mensaje debe ser tomado tan en serio. Para comprender la profundidad del mensaje que Jesús confió, primero es necesario comprender el corazón que lo recibió. Padre Pío no fue un místico común, ni un hombre que buscara experiencias extraordinarias. Al contrario, muchas de las cosas que vivió las habría preferido no vivir. Su santidad no nació del deseo de ser visto, sino de la aceptación silenciosa de la cruz diaria. Desde muy joven, su vida estuvo marcada por el sufrimiento físico y espiritual. Enfermedades constantes, incomprensiones, sospechas y largos periodos de aislamiento impuestos incluso por autoridades eclesiásticas. Aún así, jamás respondió con rebeldía. Obedeció, calló, permaneció fiel. En un mundo que valora la explicación inmediata, Padre Pío eligió la confianza. Cargó en su propio cuerpo los signos del sufrimiento de Cristo, no como un privilegio, sino como un peso. Los estigmas no lo elevaron a los ojos de Dios, lo hundieron más profundamente en la humildad. Cada día escuchaba el dolor de miles de almas en el confesionario, sin prisas, sin dureza, sin curiosidad. Escuchaba con compasión porque él mismo conocía el dolor. Jesús confía sus mensajes más delicados a quienes no los usan para sí mismos. Padre Pío no buscaba notoriedad,
No construyó una imagen pública. No se defendió cuando fue juzgado injustamente. Su vida fue una ofrenda constante, escondida, perseverante. Y es precisamente ese tipo de alma la que puede cargar un mensaje que no es para provocar ruido, sino para despertar conciencias. Cuando el cielo necesita un guardián de lo sagrado, no elige al más elocuente, sino al más obediente. No al más rápido para hablar, sino al más capaz de callar. Padre Pío entendía que la autoridad espiritual no se impone, se transmite por coherencia. Por eso, cada palabra que recibió debía ser pesada, discernida, custodiada. Comprender quién fue Padre Pío nos prepara para algo importante. Este mensaje no viene de la imaginación ni del miedo humano ni de una interpretación apresurada. Viene de un camino largo de purificación interior, de una vida entera vivida bajo la mirada de Dios. Y ahora que entendemos la profundidad de este testigo, podemos acercarnos con más reverencia a algo aún más delicado: la relación íntima y silenciosa que él mantenía con Jesús. Una relación donde no todo era dicho, pero todo era comprendido. La relación entre Jesús y Padre Pío no se construyó sobre palabras constantes, ni sobre revelaciones espectaculares que pudieran ser exhibidas. Se formó en el silencio compartido, en la fidelidad diaria, en la aceptación de lo incomprensible sin exigir explicaciones. Era una relación de profundidad, no de apariencia. Padre Pío comprendía algo que hoy muchos han olvidado. No toda cercanía con Dios se manifiesta en emociones intensas. Muchas veces, la verdadera intimidad espiritual se vive en la sequedad, en la oscuridad, en la perseverancia sin consuelo. Y fue en ese terreno donde su unión con Jesús se volvió auténtica, madura, sólida. ¿Sientes que necesitas mayor protección contra todo lo que ha surgido? En estos días en que el mal se manifiesta de formas cada vez más sutiles y peligrosas, la Virgen María nos ofrece un refugio seguro, una oración poderosa que rompe barreras invisibles y sella nuestras vidas con luz divina y protección. Pero tenga cuidado, esta oración no es para todos, es para quienes sienten en su espíritu que ha llegado el momento de actuar, para quienes comprenden que ya no pueden luchar solos. Se ha lanzado un libro electrónico especial con esta oración revelada y está disponible por tiempo limitado. Si sientes este llamado, no lo ignores. Haga clic ahora en el primer enlace fijado en los comentarios y descarga el contenido que el cielo está usando para proteger vidas. El número de unidades es limitado. Cuando esto termine, no habrá más liberación. Que quienes tengan oídos espirituales oigan, que quienes tengan fe respondan. Las visiones que tuvo no eran buscadas ni celebradas. Llegaban como un peso, no como un premio. Jesús se le manifestaba no para distraerlo del mundo, sino para hacerlo más responsable dentro de él. Cada encuentro venía acompañado de una mayor exigencia interior, nunca de comodidad. Había largos periodos en los que Padre Pío no decía nada sobre lo que vivía, no porque no tuviera que decir, sino porque sabía que el misterio se respeta. Él discernía en oración, en obediencia, en silencio, y solo hablaba cuando entendía que callar ya no era fidelidad, sino omisión. Jesús confiaba en Padre Pío porque sabía que no deformaría el mensaje. No lo mezclaría con opiniones personales, no lo usaría para generar impacto emocional vacío, lo recibiría tal como era, una verdad viva que debía ser custodiada, no explotada. Esta relación íntima se sostuvo sobre 3 pilares: discernimiento, obediencia y amor. Discernimiento para no confundir emoción con verdad, obediencia para no adelantarse a los tiempos, amor para cargar lo que
Dolía sin endurecer el corazón. Por eso, cuando Jesús decidió hablarle antes de su muerte, no fue un acto improvisado. Fue la culminación de una relación construida durante años de prueba. Y ese detalle es esencial, porque nos prepara para entender que lo que fue dicho no era común, ni ligero, ni destinado a cualquier oído distraído. Ahora, con este contexto, podemos avanzar hacia una pregunta decisiva. ¿Por qué Jesús eligió hablar justo antes de que Padre Pío partiera de este mundo? Las últimas palabras no se dicen por impulso. Se dicen cuando ya no queda tiempo para correcciones, cuando todo lo accesorio cayó y solo permanece lo esencial. Jesús eligió hablar con Padre Pío justo antes de su partida porque ese momento no pertenece al ruido del mundo, sino a la verdad desnuda del alma. Cuando una vida está llegando a su fin, ya no hay necesidad de impresionar, convencer o explicar. El corazón está limpio de expectativas humanas. Padre Pío, al borde de la muerte, no buscaba respuestas nuevas. Había entregado todo, y precisamente por eso su alma estaba en la posición perfecta para recibir algo definitivo. Jesús no entregó este mensaje como una revelación más. No fue una entre muchas, fue una advertencia cargada de misericordia. Una palabra que no pedía ser difundida de inmediato, sino custodiada con responsabilidad. No porque fuera peligrosa, sino porque el mundo aún no estaba preparado para comprenderla. Hablar antes de morir es un gesto de confianza absoluta. Es decir, esto es importante, pero solo quien ha aprendido a callar podrá entenderlo. Jesús sabía que Padre Pío no transformaría esa palabra en espectáculo, ni la usaría para generar miedo. La guardaría como se guarda algo sagrado, esperando el momento en que las almas necesitaran más discernimiento que emoción. Este mensaje no apunta a curiosos, sino a corazones cansados de superficialidad. No fue entregado para provocar urgencia externa, sino para generar despertar interior. Por eso no viene acompañado de detalles sensacionalistas, sino de una invitación silenciosa a revisar la propia vida. Y ahora, antes de avanzar, es importante hacer una pequeña pausa, no para detenernos, sino para reconectarnos interiormente. Quebrajelo espiritual. Reconexión. Por un instante, respira con calma. No mires la pantalla como quien busca información. Mírala como quien recibe un acompañamiento. Pregúntate en silencio: ¿qué parte de mi interior necesita claridad en este momento? No respondas con palabras. Solo permite que la pregunta repose. Si sentiste un pequeño silencio por dentro, aunque sea breve, quédate. Porque lo que viene ahora no habla del fin, sino de un tiempo de decisión. Un tiempo que Jesús señaló no como amenaza, sino como oportunidad. Y es ahí donde entramos en algo delicado y profundamente actual: el verdadero significado espiritual de enero de 2026. Cuando Jesús mencionó enero de 2026, no lo hizo como quien señala una fecha en un calendario humano. No habló desde la lógica del miedo, ni desde una cuenta regresiva fatalista. Habló desde una lógica espiritual, mucho más profunda y silenciosa. Porque en el lenguaje del cielo, las fechas no siempre marcan acontecimientos externos, muchas veces marcan procesos interiores. Enero de 2026 se presenta como un punto de decisión, no como un castigo. Un umbral donde muchas almas sentirán con más fuerza aquello que ya venían ignorando. No será necesariamente un tiempo de grandes señales visibles, sino de claridad interior. Para algunos, esa claridad traerá paz. Para otros, incomodidad. No porque algo malo esté siendo impuesto, sino porque la verdad, cuando se revela, siempre exige una respuesta. Jesús no habló de este tiempo para provocar ansiedad, sino para preparar el corazón,
preparar para discernir, para no dejarse arrastrar por la confusión, por el ruido constante, por una fe vivida solo en la superficie. Será un tiempo donde lo que está desordenado por dentro se hará evidente y donde cada uno será invitado a elegir con mayor conciencia dónde coloca su confianza. No se trata de predecir lo que ocurrirá afuera, sino de reconocer lo que ya está ocurriendo adentro. Porque cuando el interior se fortalece, el exterior pierde poder sobre el alma. Y ahí está el verdadero sentido de esta advertencia: protección, no temor. Jesús señala este tiempo como una oportunidad para volver al centro, para reforzar la fe sencilla, para recuperar la coherencia entre lo que se cree y lo que se vive. No exige perfección, exige sinceridad. No pide grandes gestos, pide atención. Y ahora quiero invitarte a algo muy simple, pero muy profundo. Gancho de comentario: fe y protección. Escribe en los comentarios, con libertad y sin miedo: Jesús, protege mi fe y mi familia. O si lo prefieres, deja solo una palabra: confío. No es una fórmula, es un acto interior. Y cuando muchos corazones se unen en una misma intención, algo se ordena por dentro. Quédate, porque lo que viene ahora cambia completamente la perspectiva. Esto no es un mensaje de miedo, sino de misericordia. Cuando se menciona una fecha, la mente humana corre inmediatamente hacia el miedo, la especulación o la curiosidad externa. Pero Jesús no habló de enero de 2026 como una fecha fatalista, ni como un anuncio de destrucción visible. Habló de ese tiempo como un punto de decisión interior. No se trata de lo que ocurrirá afuera, sino de lo que se revelará adentro. Enero de 2026 representa un umbral espiritual, un momento en el que muchas personas sentirán con más claridad aquello que hoy ya está inquietando el corazón. No porque Dios cambie, sino porque el interior del ser humano ya no conseguirá ignorar ciertas verdades. Es un tiempo donde las máscaras espirituales comienzan a caer, donde la fe heredada, automática o superficial deja de sostener el alma. No por castigo, sino porque llega el momento de elegir con conciencia. Elegir vivir la fe de forma viva, o solo conservarla como costumbre. Jesús no habló de este tiempo para crear ansiedad, sino para preparar el corazón para discernir, para no dejarse arrastrar por la confusión, para no vivir reaccionando al miedo colectivo. Enero de 2026 no exige perfección, exige honestidad interior. Muchos sentirán cansancio sin causa aparente, otros una inquietud suave pero persistente, algunos una necesidad profunda de silencio, de oración, de sentido. Estas no son señales externas, son movimientos del alma pidiendo alineación. Y aquí hay algo importante: ¿quién se prepara por dentro no necesita correr por fuera? Quien ordena el corazón camina con protección incluso en tiempos inciertos. Si sientes en tu corazón el deseo de fe, protección y claridad espiritual, escríbelo en los comentarios. Incluso una palabra sencilla como confío o necesito protección puede convertirse en una oración compartida. Pero ahora permanece muy atento, porque lo que Jesús explicó después a Padre Pío cambia completamente la forma en que este mensaje debe ser entendido. En el final será revelado por qué esta advertencia no nace del miedo, sino de la misericordia, y cómo eso transforma todo el sentido de lo que estás escuchando. Es importante detenernos aquí, porque muchos corazones, al escuchar la palabra advertencia, se cierran por reflejo. La asocian al castigo, al juicio inmediato, a un Dios distante que observa desde lo alto, esperando el error. Pero Jesús no habla desde el miedo. Jesús habla desde la misericordia. El miedo paraliza. La misericordia, en cambio, despierta. El miedo empuja a huir.
La misericordia invita a volver al centro. Cuando Jesús advirtió a Padre Pío, no lo hizo para que él temblara, sino para que comprendiera, no para que anunciara desgracias, sino para que ayudara a las almas a no perderse en la confusión de los tiempos. Toda advertencia que viene del amor tiene un solo objetivo: proteger antes de que el daño sea mayor. Muchos confunden misericordia con permisividad, pero no son lo mismo. La misericordia no ignora el peligro, lo señala con claridad, porque ama demasiado como para callar. Jesús no suaviza la verdad, pero tampoco la lanza como una amenaza. La ofrece como una luz en medio del camino, para que quien quiera verla no tropiece. Este mensaje no fue dado para generar ansiedad por el futuro, sino para sanar la relación con el presente. Porque el verdadero riesgo no es lo que pueda venir mañana, sino vivir hoy desconectados del corazón, distraídos, endurecidos, confundiendo fe con costumbre. Jesús sabe que un alma advertida con amor no vive con temor, vive con discernimiento, y el discernimiento trae paz, incluso en medio de tiempos inciertos. Por eso este mensaje no te pide que mires alrededor buscando señales externas, sino que mires dentro con honestidad. Si en algún momento sentiste inquietud al escuchar estas palabras, no las rechaces de inmediato. Pregúntate si no es en realidad una invitación suave a reordenar algo, a volver a lo esencial, a proteger lo más valioso que tienes, tu interior. Porque a partir de aquí, Jesús nos lleva un paso más profundo. Él revela que el mayor peligro no es el caos del mundo, sino algo mucho más silencioso, más sutil y más difícil de percibir. Y es exactamente eso lo que veremos en el próximo punto. Jesús dejó claro algo fundamental. El mayor peligro de este tiempo no es la persecución, ni el caos externo, ni siquiera el sufrimiento. El mayor peligro es la confusión interior, cuando todo parece espiritual, pero nada transforma. Cuando se habla de Dios, pero se vive desconectado de Él. La confusión no llega de golpe, se instala lentamente, a través de distracciones constantes, de una fe superficial, de una espiritualidad que consuela, pero no corrige. Poco a poco, el corazón deja de discernir y comienza a justificar. En este estado la persona no rechaza a Dios, simplemente lo diluye, y eso es más peligroso que una negación abierta, porque adormece la conciencia. Jesús advirtió a Padre Pío que muchos no se perderían por maldad, sino por falta de claridad. Por eso este mensaje insiste tanto en el interior. Porque cuando el corazón está confundido, incluso las cosas buenas pueden desviar. No todo lo que emociona viene de la verdad. No todo lo que tranquiliza conduce a la luz. Guarda esto, porque al final comprenderás por qué Jesús consideró tan urgente que este punto fuera entendido. Lo que será revelado más adelante no tendrá impacto para quien no haya vencido primero la confusión interior. Permanece. Lo más delicado aún no fue dicho. Jesús no confió a Padre Pío una lista de acontecimientos externos, no le habló de señales visibles en el cielo, ni de fechas marcadas por catástrofes evidentes. Lo que Jesús pidió observar era mucho más silencioso, y por eso mucho más peligroso de ignorar. Le pidió que mirara el interior del ser humano, porque cuando el interior se desordena, el exterior inevitablemente lo sigue. Jesús sabía que llegaría un tiempo en el que muchos estarían atentos a todo, menos a sí mismos. Un tiempo en el que se hablaría mucho de fe, pero se viviría poco desde el corazón. Un tiempo en el que la espiritualidad sería comentada, compartida, discutida, pero no necesariamente encarnado. Jesús pidió vigilancia interior. No una vigilancia tensa, obsesiva o temerosa, sino una atención amorosa y honesta.
la capacidad de preguntarse, ¿esto que hago me acerca o me aleja de la verdad? No desde la culpa, sino desde la coherencia. Padre Pío entendía que el mayor riesgo no era el pecado evidente, sino la incoherencia normalizada. Vivir una fe de palabras, mientras el corazón se acostumbra a pequeñas concesiones diarias. No grandes rupturas, sino pequeños desajustes que con el tiempo endurecen la conciencia. Jesús pidió observar la fidelidad en lo pequeño, en cómo se habla cuando nadie escucha, en cómo se decide cuando nadie aplaude, en cómo se trata al otro cuando no hay beneficio, porque ahí, en lo cotidiano, es donde el alma se revela sin máscaras. También pidió atención a la pérdida gradual de sensibilidad espiritual, cuando ya no duele lo que antes dolía, cuando la oración se vuelve automática, cuando el silencio incomoda. Esos no son detalles menores, son señales interiores de que algo necesita ser reordenado. Padre Pío sabía que este pedido no era fácil porque exige responsabilidad personal. Es más sencillo buscar señales externas que asumir el trabajo interior. Pero Jesús fue claro, la verdadera preparación no comienza afuera, comienza en el corazón que decide ser sincero. No se trata de perfección, se trata de verdad, de vivir sin dividir la vida en espiritual y real, de permitir que la fe atraviese decisiones, relaciones, prioridades, de dejar de esconderse detrás de costumbres religiosas y volver al encuentro vivo. Jesús pidió observación porque sabía que solo quien se observa con humildad puede cambiar sin romperse. Solo quien reconoce su fragilidad puede ser protegido. Y solo quien se deja iluminar por dentro puede atravesar tiempos confusos sin perder la paz. Este pedido no fue hecho para generar miedo, sino para despertar conciencia. Porque la protección espiritual no comienza cuando todo está bien, sino cuando el corazón aprende a vigilarse con amor. Y aquí surge algo muy importante, que muchos no esperan escuchar. Porque después de hablar de vigilancia interior, Jesús reveló que las señales más importantes no serían externas, sino silenciosas, personales, casi invisibles para los demás. Eso es lo que vamos a revelar en el próximo punto. Jesús fue muy claro en lo que confió a Padre Pío. Los signos más importantes no vendrían de afuera, sino de adentro. No serían eventos espectaculares, ni noticias impactantes, ni señales visibles para todos. Serían movimientos silenciosos del corazón, perceptibles solo para quien aún conserva sensibilidad espiritual. Muchos esperan señales externas porque son más fáciles de interpretar. Algo que ocurre fuera permite culpar, señalar, comentar. Pero los signos interiores exigen responsabilidad porque obligan a mirarse con honestidad. Y es precisamente por eso que tantos los ignoran. Uno de los primeros signos es la pérdida de la paz interior sin causa clara. No una tristeza puntual, no un problema concreto, sino una inquietud constante, como si el alma estuviera desalineada. Todo parece normal por fuera, pero por dentro hay una sensación de cansancio profundo, difícil de explicar con palabras. Otro signo es el endurecimiento gradual del corazón. La persona sigue creyendo, sigue hablando de fe, incluso sigue orando, pero algo cambia. La compasión disminuye, la paciencia se acorta, el juicio hacia los demás se vuelve más rápido. No es rebeldía abierta, es frialdad sutil, y eso es mucho más peligroso. Jesús también advirtió sobre la fe mecánica, aquella que se mantiene por costumbre, pero ya no transforma decisiones. Se reza, pero no se escucha. Se habla de Dios, pero no se revisa la propia vida. El alma entra en piloto automático espiritual, y eso genera una desconexión lenta, casi imperceptible. Hay también un signo muy delicado,
la incapacidad de permanecer en silencio. Todo distrae, todo incomoda. El silencio ya no consuela, sino que molesta, porque en el silencio la verdad interior comienza a hablar, y no todos están dispuestos a escuchar lo que ella revela. Padre Pío comprendía que estos signos no eran condena, sino advertencias llenas de misericordia. Jesús no los mostraba para acusar, sino para invitar a una conversión suave, progresiva, posible. El problema no es sentirlos, el verdadero peligro es acostumbrarse a ellos. Cuando el alma ignora estos llamados interiores, busca compensarlos afuera. Más ruido, más distracción, más ocupación. Pero nada de eso sana, porque lo que se está pidiendo no es actividad, sino reordenamiento interior. Este mensaje no pretende que te examines con miedo, sino con verdad. No para que te juzgues, sino para que te escuches. Porque quien reconoce a tiempo estos signos no necesita rupturas dolorosas después. La corrección interior temprana es siempre un acto de protección divina. Jesús no pidió a Padre Pío que anunciara catástrofes, sino que recordara algo esencial. Dios habla primero al corazón, y quien aprende a escucharlo ahí, no necesita señales externas para caminar con firmeza. Ahora dime con sinceridad y sin explicaciones largas, ¿alguna de estas señales interiores resonó contigo? Puedes escribir solo una palabra: paz, silencio, inquietud de la esperanza. Este espacio es seguro. Tu comentario también es una forma de oración. El silencio fue una de las mayores escuelas espirituales de Padre Pío. No un silencio vacío ni forzado, sino un silencio poblado. En un mundo que habla sin cesar, que opina sobre todo y que reacciona antes de discernir, el silencio se volvió una forma de protección espiritual. Jesús sabía que solo en el silencio el corazón puede distinguir lo verdadero de lo aparente. Padre Pío entendía que muchas batallas no se ganan con palabras. Se ganan cuando el alma aprende a callar por fuera para escuchar por dentro. El silencio, para él, no era huida, era posición interior. Era el espacio donde las emociones se aquietan, donde las falsas urgencias pierden fuerza y donde la voz de Dios puede ser reconocida sin confusión. Jesús enseñó algo muy claro a través de su vida y también a través de Padre Pío. Cuando todo se vuelve ruido, el alma se debilita. El exceso de información, de opiniones, de estímulos constantes va desgastando la capacidad de discernir. El corazón se acostumbra a reaccionar, pero deja de contemplar, y un corazón que no contempla fácilmente se pierde. El silencio protege porque filtra, protege porque ordena, protege porque devuelve al alma su centro. No se trata de aislarse del mundo, sino de no permitir que el mundo gobierne el interior. Padre Pío pasaba largas horas en silencio, no porque no tuviera nada que decir, sino porque sabía que hablar sin haber escuchado primero es un riesgo espiritual. En el silencio, muchas máscaras caen. Aparecen las verdaderas intenciones, los miedos escondidos, las incoherencias no resueltas, y eso puede incomodar. Por eso tantos huyen del silencio. Pero Jesús no llamó a huir, llamó a velar. Y velar implica estar atento, presente, consciente de lo que sucede dentro del propio corazón. El silencio también fue, para Padre Pío, una forma de intercesión. Callar cuando se quería explicar, callar cuando se era incomprendido, callar cuando el juicio humano era injusto. Ese silencio no fue pasividad, fue confianza. Confianza en que Dios actúa incluso cuando no se responde, incluso cuando no se justifica nada. Hoy, más que nunca, este llamado se vuelve actual. Aprender a guardar silencio interior es una forma de protección frente a la confusión espiritual.
No todo merece respuesta, no todo merece atención, no todo lo que genera emoción viene de la verdad. Y solo quien cultiva el silencio aprende a distinguir. El silencio no apaga la fe, la atenas, no debilita la oración, la profundiza, no elimina las luchas, las ordena. Por eso Jesús condujo a Padre Pío a este camino, y por eso este punto es esencial para comprender lo que significa, de verdad, estar protegido espiritualmente en tiempos de confusión. Porque la verdadera protección no comienza afuera, comienza en el interior, que aprendió a callar para no perderse. El concepto de protección espiritual fue uno de los puntos más malinterpretados a lo largo del tiempo. Muchos lo confundieron con aislamiento, con huida del mundo, con una especie de burbuja invisible donde nada duele y nada toca. Pero eso nunca fue lo que Jesús quiso transmitir a Padre Pío. La protección espiritual no es escapar de la realidad, es atravesarla sin perder el centro. Jesús dejó claro que los tiempos difíciles no serían evitados por quienes creen. Al contrario, serían atravesados. La diferencia no estaría en la ausencia de pruebas, sino en la claridad interior con la que cada alma caminaría por ellas. Protección espiritual significa mantener la lucidez cuando otros se pierden, conservar la paz cuando todo invita al desespero y sostener la fe cuando ésta deja de ser conveniente. Padre Pío comprendía que la verdadera protección no viene de señales externas, sino de un corazón alineado. Un alma protegida no es la que nunca cae, sino la que sabe levantarse sin endurecerse. No es la que nunca duda, sino la que sabe volver al silencio cuando la confusión aparece. Jesús no ofreció fórmulas mágicas, ni promesas irreales. Ofreció una forma de estar en el mundo sin ser absorbido por él. La protección espiritual se manifiesta en decisiones simples, pero firmes, en no negociar la conciencia, en no diluir la verdad para encajar, en no permitir que el ruido constante ahogue la voz interior. Es una fe práctica, encarnada en la vida diaria, no una espiritualidad abstracta, desconectada de la realidad. Quien vive esta protección no se vuelve indiferente al sufrimiento del mundo, sino más consciente. No se torna frío, sino más compasivo, porque cuanto más claro está el interior, más libre se vuelve el amor. Jesús sabía que vendrían tiempos donde muchos buscarían refugio en ideologías, distracciones o falsas seguranzas. Por eso habló de una protección que no depende de estructuras externas, sino de una raíz interior profunda. Padre Pío entendió que esta protección no se activa por miedo, sino por coherencia. No se sostiene por emoción, sino por fidelidad diaria. Y quien la cultiva no necesita entender todo lo que sucede afuera, porque ya aprendió a guardar el corazón. Y es justamente ahí donde el mensaje avanza hacia algo aún más delicado, algo que Jesús señaló como una urgencia silenciosa para el alma moderna, la necesidad de una conversión real del corazón, no como un acto dramático, sino como un reordenamiento profundo de la vida interior. El verdadero significado de la protección espiritual fue uno de los puntos que Jesús dejó más claros a Padre Pío. Porque muchos, incluso dentro de la fe, confunden protección con huida, con aislamiento o con una especie de burbuja donde nada malo puede tocarles. Pero Jesús fue preciso. La protección que viene de Dios no nos saca del mundo, nos permite atravesarlo sin perdernos por dentro. Protección espiritual no es ausencia de problemas, ni garantía de comodidad. Es claridad interior cuando todo alrededor parece confuso. Es firmeza del corazón cuando las emociones se agitan. Es la capacidad de permanecer fiel sin endurecer el alma. Jesús no prometió a Padre Pío una vida sin cruz, pero sí le dio algo más profundo.
sentido en medio del peso. Padre Pío entendía que quien está verdaderamente protegido no es quien nunca cae, sino quien sabe levantarse sin perder a Dios como centro. La protección espiritual se manifiesta cuando las decisiones ya no nacen del miedo, sino del discernimiento. Cuando la fe deja de ser solo palabras y comienza a guiar acciones concretas, incluso pequeñas, incluso silenciosas. Jesús insistió en que esta protección no sería algo visible para todos. No vendría con señales externas llamativas. Se revelaría en la paz interior que permanece incluso cuando el entorno se vuelve inestable, en la capacidad de decir no cuando todo empuja a decir sí, en la coherencia entre lo que se cree y lo que se vive. Muchos buscan protección, mirando hacia afuera, esperando que las circunstancias cambien. Pero el mensaje confiado a Padre Pío apunta hacia adentro, porque cuando el interior está ordenado, el lindo exterior pierde su poder de arrastrar, y cuando el interior está confuso, ninguna seguridad externa es suficiente. Tal vez por eso este mensaje incomoda a algunos, porque no ofrece atajos, no promete inmunidad, ofrece algo más exigente y al mismo tiempo más seguro: lucidez espiritual. Esa lucidez que permite atravesar tiempos difíciles sin perder la identidad, sin traicionar la conciencia, sin apagar la fe. Detente un instante y observa tu propio interior, no para juzgarte, sino para percibir. ¿Desde dónde has estado tomando tus decisiones últimamente? ¿Desde la paz o desde la presión? Porque esa respuesta, aunque no la digas en voz alta, ya indica cuánto de esta protección está activa en ti. Y aquí el mensaje se vuelve todavía más serio, porque Jesús advirtió que existe algo que puede romper esa protección silenciosamente sin que la persona se dé cuenta. Algo más peligroso que cualquier crisis externa. En el próximo momento profundizaremos en el mayor riesgo espiritual de nuestro tiempo. La confusión interior, esa que se disfraza de normalidad, pero debilita el alma poco a poco. El verdadero sentido de la protección espiritual no tiene nada que ver con huir del mundo, esconderse de los problemas o vivir en una burbuja de fe desconectada de la realidad. Jesús nunca prometió a sus discípulos una vida sin tormentas. Prometió algo más profundo: claridad para atravesarlas. La protección espiritual de la que habló a Padre Pío no consiste en que nada malo suceda, sino en que lo que suceda no te robe el centro. Es caminar en medio de la confusión sin perder la dirección. Es atravesar pruebas sin perder la paz interior. Es tener el corazón firme incluso cuando todo alrededor parece inestable. Muchos confunden protección con ausencia de dolor, pero el mensaje es más exigente y al mismo tiempo más misericordioso. La verdadera protección es una fe que no depende de emociones, una conciencia despierta que no se deja arrastrar por el ruido, una vida interior ordenada que permite discernir incluso en la oscuridad. Jesús advirtió que vendrían tiempos en los que muchos creerían estar protegidos solo por palabras, rituales o costumbres heredadas. Pero la protección real nace de una fe vivida, no solo declarada, de una relación constante, sincera, cotidiana, no perfecta pero auténtica. Padre Pío entendía esto profundamente. Por eso insistía en la coherencia entre lo que se cree y lo que se vive. Porque cuando el interior está alineado, el alma no se quiebra fácilmente. Puede doler, puede cansarse, pero no se pierde. La protección espiritual no elimina las decisiones difíciles, al contrario, las vuelve más claras. No anestesia la conciencia, la despierta. No promete comodidad, promete verdad. Y esa verdad, aunque a veces incomode, es lo que mantiene al alma en pie cuando otros se desorientan.
Por eso este mensaje no es para quien busca fórmulas rápidas, sino para quien está dispuesto a mirar su propia vida con honestidad. Porque la protección comienza cuando el corazón deja de huir de sí mismo. A continuación, avanzaremos hacia algo aún más delicado: la conversión del corazón, no como exigencia dura, sino como camino de misericordia que lo reordena todo desde dentro. El peligro de aplazar no siempre se presenta como rechazo, casi nunca llega con un no. La mayoría de las veces llega con una frase mucho más sutil, mucho más aceptable, mucho más cómoda. Después rezo con más calma. Después cambio de actitud. Después ordeno mi vida interior. Después, cuando todo esté más tranquilo. Jesús advirtió a Padre Pío sobre esta trampa silenciosa del alma moderna. No es el pecado escandaloso lo que más aleja, sino la postergación constante del bien. Esa sensación de que siempre habrá más tiempo, más oportunidades, más claridad, cuando en realidad el tiempo interior no funciona como el tiempo exterior. Padre Pío entendía algo esencial: el corazón no se endurece de un día para otro. Se endurece poco a poco cuando se acostumbra a no responder. Cada vez que el alma percibe un llamado y decide ignorarlo, no pasa nada visible. La vida sigue. Pero por dentro algo se apaga levemente, y luego otra vez, y luego otra. Jesús no hablaba de urgencia como amenaza, sino como realismo espiritual. Hay momentos en los que el corazón está sensible, abierto, tocable, y si ese momento se pierde, no siempre vuelve con la misma fuerza. No porque Dios se retire, sino porque el alma se acostumbra a no escuchar. Aplazar la conversión no significa rechazar a Dios. Significa decirle, ahora no. Y ese ahora no, repetido muchas veces, termina formando una distancia interior difícil de percibir, pero muy real. El alma sigue creyendo, sigue hablando de fe, incluso sigue participando, pero ya no se deja transformar. Jesús señaló que uno de los mayores engaños espirituales es creer que el cambio profundo debe esperar a un momento ideal, como si la vida interior necesitara condiciones perfectas, como si la conversión dependiera de tener menos problemas, menos cansancio, menos ruido, cuando en realidad la conversión siempre ocurre en medio del desorden, nunca después de que todo esté resuelto. Padre Pío veía esto en el confesionario todos los días. Personas buenas, con fe, con intención sincera, pero atrapadas en el luego. Y ese luego se convertía en años, en décadas, en una vida entera sin dar el paso interior que el alma pedía desde el inicio. Jesús no pide gestos dramáticos, no exige transformaciones heroicas inmediatas, pero sí pide algo muy concreto: no postergar la respuesta interior. Cuando el corazón es tocado, cuando una verdad incomoda suavemente, cuando una inquietud aparece, ese es el momento. No mañana, no cuando haya más tiempo, no cuando todo esté claro. El peligro de aplazar no es que Dios se canse, es que el corazón se acostumbre a vivir sin profundidad. Y una fe sin profundidad se vuelve frágil ante la confusión, el miedo y la presión del mundo. Por eso este mensaje insiste, no con dureza, sino con claridad. Si algo dentro de ti sabe que necesita ordenarse, reconciliarse, reorientarse, no lo empujes hacia adelante. No esperes una señal más grande. Esta conciencia ya es la señal. Y ahora, después de entender este peligro silencioso, el mensaje avanza hacia algo aún más delicado y luminoso, que es exactamente lo que Jesús espera de cada alma, no como carga, sino como camino posible y real para cualquier persona, en cualquier situación. Hay una trampa silenciosa que no
hace ruido, no provoca miedo inmediato y no parece pecado grave. Es la trampa del después. Después cambio, después vuelvo. Cuando las cosas se calmen, cuando tenga más tiempo. Jesús señaló este peligro con claridad porque sabía que no destruye de golpe, erosiona lentamente. El alma que posterga no se siente rebelde, se siente razonable, se convence de que aún hay margen, de que Dios siempre esperará, de que la conversión puede agendarse como una tarea futura. Pero el corazón humano no funciona así. Cada aplazamiento no es neutro, forma hábito y el hábito endurece. Padre Pío entendía que el mayor engaño espiritual no es negar a Dios, sino posponer la respuesta. No decir no, sino decir aún no, porque ese aún no va creando una distancia casi imperceptible hasta que la voz interior se vuelve más baja, más lejana, más fácil de ignorar. Jesús no habló de urgencia por ansiedad, sino por lucidez. No porque el tiempo se acabe de forma externa, sino porque la sensibilidad del corazón sí puede apagarse. Hay decisiones que, si no se toman cuando el alma está tocada, luego ya no se sienten necesarias. Y ese es el verdadero riesgo. Muchos esperan una señal más fuerte, un momento más claro, una emoción más intensa. Pero la verdad es que el llamado más auténtico suele ser suave, y si no se responde, no siempre se repite de la misma manera. No porque Dios se retire, sino porque el corazón se acostumbra a no responder. Aplazar también genera una falsa paz, una sensación de control. No estoy rechazando, solo esperando. Pero en lo profundo, algo comienza a desordenarse. La fe se vuelve teórica, la oración se vuelve mecánica, la coherencia se fragmenta y sin darse cuenta, la persona sigue caminando, pero ya no hacia adentro. Por eso este mensaje insiste tanto en el ahora interior. No en grandes gestos públicos, no en cambios dramáticos visibles, sino en una decisión íntima, dejar de negociar con lo esencial. Porque no todo se resuelve más adelante. Hay cosas que solo se ordenan cuando se responden en el momento en que son reveladas. Si este punto incomoda, no es casualidad. La incomodidad espiritual no es acusación, es señal de que el mensaje está tocando una zona viva. Y esa es justamente la zona donde Jesús espera una respuesta sencilla, honesta, posible hoy. No perfecta, no completa, pero real. Y a partir de aquí, el mensaje avanza hacia algo muy concreto y liberador. ¿Qué es exactamente lo que Jesús espera de cada uno? Sin idealizaciones, sin cargas imposibles, sin perfeccionismo espiritual. Hay una trampa silenciosa que no hace ruido, no genera escándalo y no despierta alarma inmediata, pero que ha enfriado más almas que cualquier persecución abierta. La postergación interior. No es un rechazo directo a Dios, es algo mucho más sutil, es decir, sí, pero después. Es sentir el llamado, pero no ahora. Es reconocer la verdad y aún así aplazarla. Jesús advirtió a Padre Pío sobre este peligro porque sabía que, en tiempos de confusión, el alma humana no suele negar la fe, simplemente la deja para más tarde, y ese más tarde se vuelve cómodo, se vuelve justificable, se disfraza de prudencia, de espera, de organización. Pero por dentro, algo empieza a endurecerse lentamente. El problema de postergar no es el tiempo que se pierde afuera, sino la sensibilidad que se pierde adentro. Cada vez que el corazón reconoce una verdad y decide no responder, se acostumbra un poco más al silencio interior. No al silencio que ordena, sino al silencio que anestesia. La conciencia deja de incomodar. La inquietud se vuelve normal. Y lo que antes tocaba profundamente, ahora apenas roza. Padre Pío comprendía que el mayor engaño espiritual no es caer bruscamente, sino adormecerse.
El alma no se pierde de un día para otro. Se va desviando por pequeñas concesiones, por decisiones mínimas que parecen inofensivas. Cuando tenga más tiempo, cuando esté más tranquilo, cuando las cosas se acomoden. Pero la vida rara vez se acomoda por sí, sola. Es el corazón el que debe ser reordenado. Jesús no habló de urgencia para provocar ansiedad, sino para evitar el autoengaño. Hay llamados que no se repiten con la misma claridad 2 veces. No porque Dios se aleje, sino porque el corazón se acostumbra a ignorar. Y lo que hoy se siente como una invitación suave, mañana puede sentirse como un recuerdo distante. Este no es un llamado a cambiar todo de golpe, ni a tomar decisiones dramáticas. Es algo más profundo y más honesto. No postergar lo que ya entendiste. No retrasar lo que el interior ya reconoció como necesario. No esperar una señal más grande cuando la actual ya es suficiente. Porque el tiempo más peligroso no es el de la crisis externa, sino el de la falsa calma interior. Ese momento en que todo parece estable, pero el alma sabe que algo está fuera de lugar, y aún así decide esperar. Y aquí surge una pregunta que cada uno debe enfrentar en silencio, sin responder en voz alta. ¿Qué has venido postergando en tu interior, aún sabiendo que no deberías? No para culparte, no para juzgarte, sino para despertarte. Porque lo que viene a continuación es todavía más delicado. Jesús no solo habló del peligro de esperar demasiado, habló de lo que realmente espera de cada uno, no como exigencia pesada, sino como fidelidad posible. Hay una trampa silenciosa que no se presenta como pecado ni como rechazo a Dios. Es mucho más sutil. Se disfraza de calma, de rutina, de una falsa sensación de control. Jesús la señaló con claridad. En el mensaje confiado a Padre Pío, el peligro no siempre está en decir no, sino en decir después. Después cambio. Después rezo con más profundidad. Después ordeno mi vida interior. Ese después parece inofensivo, pero va endureciendo el corazón poco a poco. No de forma brusca, sino lenta, casi imperceptible. El alma se acostumbra a vivir postergando lo esencial mientras atiende lo urgente, y cuando se da cuenta, ya no es que no quiera responder, es que ya no siente el llamado con la misma fuerza. Padre Pío entendía que el tiempo no es infinito desde la perspectiva del corazón, no porque Dios se canse de esperar, sino porque el alma puede volverse sorda. Jesús no advertía para generar presión, sino para romper la ilusión de que siempre habrá una oportunidad más clara, más cómoda, más favorable. La conversión verdadera casi nunca llega envuelta en condiciones ideales. Llega en medio de la vida real, con cansancio, con dudas, con imperfecciones. Esperar a sentirse listo es una de las estrategias más eficaces del estancamiento espiritual. Porque el crecimiento no comienza cuando todo está en orden, sino cuando el corazón decide no aplazar más. Jesús no pidió decisiones dramáticas ni gestos extremos. Pidió atención, presencia, honestidad interior, y eso siempre ocurre en el ahora, no mañana, no cuando las circunstancias cambien, ahora. Este punto es delicado porque toca algo muy profundo. La responsabilidad personal. Nadie puede decidir por otro. Nadie puede responder en lugar de otro. Cada alma tiene su momento de claridad, y cuando ese momento llega, ignorarlo no trae castigo inmediato, trae enfriamiento. Por eso este mensaje no empuja, no grita, no amenaza. Simplemente pone una luz suave sobre una verdad incómoda. Aplazar lo esencial tiene consecuencias invisibles, pero reales. La paz se debilita, la claridad se confunde, la fe se vuelve hábito sin vida,
Si algo dentro de ti se movió al escuchar esto, no lo apagues con distracciones. No lo cubras con ruido. No lo postergues con explicaciones. Permite que esa inquietud te acompañe un poco más, porque no es angustia, es una invitación. Y lo que Jesús espera de cada persona después de romper la ilusión del después es más simple y más profundo de lo que muchos imaginan. En el próximo tópico entraremos exactamente en eso, lo que Jesús espera de cada uno, de manera personal y concreta. Jesús no espera de ti una perfección que no existe. No espera una santidad espectacular, visible, reconocida por otros. Lo que Él espera es fidelidad sencilla, vivida en lo pequeño, en lo cotidiano, en aquello que casi nadie ve. Padre Pío comprendió esto muy bien. La vida espiritual no se sostiene con grandes promesas hechas en momentos de emoción, sino con pequeñas decisiones repetidas cuando el ánimo baja, cuando el cansancio llega, cuando nadie está mirando. Jesús no busca héroes espirituales que brillen por un momento y luego se apaguen. Busca corazones constantes. Muchas personas creen que agradar a Dios significa hacer cosas extraordinarias, pero Jesús enseñó algo diferente. Enseñó que quien es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Que una palabra no dicha por amor, una reacción contenida, una elección correcta hecha en silencio, tiene un peso eterno. Este mensaje que Padre Pío guardó no pedía actos dramáticos, pedía coherencia. Pedía que la fe dejara de ser solo una idea o una costumbre heredada y se convirtiera en una forma concreta de vivir, en cómo tratas a los demás, en cómo respondes cuando nadie te aplaude, en cómo eliges cuando podrías justificarte. Jesús espera que cada uno mire su propia vida sin excusas, no para culparse, sino para ordenar el corazón. Hay cosas que se fueron acumulando con el tiempo, prioridades invertidas, silencios necesarios que no se hicieron, decisiones postergadas. Nada de eso es irremediable, pero sí requiere honestidad. El llamado no es a cambiar todo de golpe, es a dar el primer paso correcto, y luego otro más. Así se construye una vida espiritual sólida. Así se edifica una protección interior que no depende de las circunstancias externas. Tal vez hoy Jesús no te esté pidiendo algo grande a los ojos del mundo. Tal vez te está pidiendo algo simple, pero verdadero. Y muchas veces lo más simple es lo más difícil, porque no se puede delegar, ni esconder, ni posponer indefinidamente. Permanece atento, porque lo que viene a continuación toca un punto delicado que muchos prefieren evitar. El peligro silencioso de seguir diciendo después. Jesús no espera perfección exterior, ni gestos grandiosos que impresionen a otros. No espera discursos elevados, ni promesas que nacen de la emoción del momento. Lo que Él espera es mucho más silencioso y por eso mismo más exigente. Jesús espera fidelidad simple, fidelidad cuando nadie está mirando, fidelidad en las decisiones pequeñas, fidelidad en la forma de pensar, de hablar, de elegir. Padre Pío comprendió esto profundamente. La santidad no se construye en eventos extraordinarios, sino en la repetición humilde del bien. Jesús no pidió a todos que cargaran estigmas, que tuvieran visiones o que soportaran grandes sufrimientos visibles. Pidió algo más universal, coherencia entre lo que se cree y lo que se vive. Muchos imaginan que agradar a Dios es hacer cosas difíciles, pero en realidad lo más difícil suele ser hacer lo correcto cada día, sin aplausos, sin reconocimiento, sin sentir nada especial. Permanecer fiel cuando la fe no emociona. Orar cuando el corazón está seco. Elegir el bien cuando sería más fácil ceder.
Jesús espera un corazón disponible, no perfecto, un corazón que cuando cae, vuelve, que cuando se equivoca, reconoce, que cuando se confunde, busca luz en lugar de justificarse. Porque la fidelidad no es no caer, es no acostumbrarse a la caída. En este punto del mensaje, algo muy importante se revela. No se trata de un llamado reservado para unos pocos elegidos, es un llamado cotidiano, posible, real. Cada persona, en su estado de vida, en su realidad concreta, puede responder, no mañana, no cuando todo esté mejor. Hoy, en lo que ya está entre tus manos. Jesús no espera que entiendas todo ahora. Espera que no endurezcas el corazón. Espera que no apagues las pequeñas luces interiores que te invitan a cambiar algo, a ordenar algo, a soltar algo. Y aquí es donde el mensaje comienza a volverse más delicado. Porque justo después de hablar de fidelidad, Jesús señala un riesgo silencioso que hace que muchos no respondan al llamado, aún escuchándolo claramente. Jesús no espera perfección impecable, ni vidas sin errores, ni trayectorias espirituales que parezcan intocables. Él conoce la fragilidad humana mejor que nadie. Lo que espera es algo mucho más profundo y al mismo tiempo mucho más accesible: fidelidad en lo pequeño. En el mensaje confiado a Padre Pío no hay exigencias imposibles. No hay una lista pesada de obligaciones externas. Hay una llamada silenciosa a revisar las elecciones diarias, esas que casi nadie ve, pero que moldean el interior. ¿Cómo hablas cuando nadie te corrige? ¿Qué eliges cuando podrías mentir sin consecuencias? ¿Dónde colocas tu atención cuando el ruido del mundo intenta ocuparlo todo? Jesús espera coherencia, no heroísmo. Espera que la fe no sea solo una palabra pronunciada en momentos sagrados, sino una guía real para decisiones concretas. En casa, en el trabajo, en el trato con los demás, en la manera de cargar las propias cruces sin endurecer el corazón. Hay una tentación muy sutil que este mensaje busca desmontar. La idea de que la conversión es algo grande, lejano, reservado para otro momento. Jesús, en cambio, mira el ahora. Mira si hoy eliges perdonar en vez de guardar rencor. Si hoy eliges el silencio en vez de la crítica. Si hoy eliges confiar aunque no entiendas. Padre Pío aprendió que la santidad no se construye con gestos espectaculares, sino con una entrega constante, muchas veces invisible. Por eso este mensaje no empuja al alma hacia la ansiedad espiritual, sino hacia la simplicidad fiel. Vivir con el corazón alineado, incluso cuando nadie aplaude. Jesús espera que cada uno haga su parte, sin compararse, sin juzgar el camino ajeno. No te pide que cargues el mundo, te pide que cargues tu propia responsabilidad interior, con amor, con verdad, con perseverancia. Y aquí aparece una pregunta que merece ser escuchada con calma. ¿En qué pequeña área de tu vida sientes que Jesús te está pidiendo fidelidad hoy? Si esta pregunta tocó algo en ti, escríbelo en los comentarios, aunque sea con una sola palabra. A veces, nombrar lo que el corazón ya sabe es el primer paso para que algo empiece a cambiar. En el próximo momento, avanzaremos hacia algo esencial para sostener esta fidelidad sin cansancio ni confusión: el papel de la oración como verdadero escudo interior. Jesús no espera gestos grandiosos ni promesas que nacen del entusiasmo momentáneo. Él no busca perfección exterior ni vidas que aparenten santidad delante de los demás. Lo que Jesús espera de cada uno es fidelidad sencilla, vivida en lo cotidiano, allí donde nadie aplaude y casi nadie ve. El mensaje confiado a Padre Pío deja esto muy claro. No todos están llamados a grandes sacrificios visibles, pero todos están llamados a decisiones pequeñas y constantes.
Decisiones que parecen insignificantes, pero que repetidas día tras día moldean el corazón. Elegir la verdad cuando sería más fácil callar. Elegir el perdón cuando el orgullo pide distancia. Elegir la coherencia cuando nadie está mirando. Jesús conoce la fragilidad humana, sabe que el cansancio existe, que la rutina pesa, que el desánimo llega. Por eso no exige cargas imposibles, exige algo más profundo, un corazón disponible, un corazón que, aún cayendo, vuelve, que aún dudando, no se cierra, que aún confundido, sigue buscando luz. Padre Pío entendía que la santidad no se construye en momentos extraordinarios, sino en la perseverancia silenciosa, en levantarse cada día con la intención de amar un poco mejor que ayer, en no negociar con aquello que la conciencia ya sabe que no está bien, en no justificar eternamente lo que necesita ser transformado. Jesús espera que cada persona asuma su parte, no con miedo, sino con responsabilidad interior. No se trata de cambiar el mundo de una vez, sino de ordenar el propio interior, porque cuando el interior se ordena, todo alrededor comienza a encontrar su lugar. Y aquí hay algo importante. Este llamado no es genérico, es personal. Jesús no habla a las multitudes de forma abstracta, habla a cada corazón de manera única. Lo que Él espera de ti puede no ser lo mismo que espera de otro, pero siempre habrá una señal clara. Te pedirá coherencia entre lo que dices creer y la forma en que vives. Si este mensaje te incomoda suavemente, no lo rechaces. A veces, la incomodidad no es acusación, sino invitación. Una invitación a dar un paso más profundo, más honesto, más verdadero. Si sientes que este llamado también toca tu vida, escribe en los comentarios una palabra sencilla. Aquí estoy, no para los demás, sino como un acto interior de disponibilidad. Jesús no espera perfección. Esa es una de las mayores confusiones espirituales de nuestro tiempo. Muchas almas se alejan porque creen que solo los fuertes, los impecables o los que ya saben pueden responder al llamado. Pero Jesús nunca habló así. Él siempre miró el corazón disponible, no el currículum espiritual. Lo que Él espera es fidelidad simple, pequeñas decisiones, sostenidas en el tiempo, elegir la verdad cuando nadie ve, callar cuando el ego quiere imponerse, perdonar aunque el orgullo pida distancia, volver a empezar incluso después de haber fallado muchas veces. Esa es la fe que sostiene, no la que impresiona. Padre Pío comprendía esto profundamente. Su vida no fue una sucesión de momentos extraordinarios, sino una repetición constante de lo ordinario vivido con amor. Cada misa, cada confesión, cada silencio ofrecido. Jesús no le pidió que cambiara el mundo con grandes gestos, sino que no se traicionara interiormente. En este punto del mensaje, algo se vuelve claro. El llamado no es para hacer más, sino para ser más coherente. No se trata de multiplicar prácticas, sino de alinear la vida con lo que ya se cree, porque no hay nada que debilite más el alma que una fe desconectada de la vida real. Jesús espera que cada uno mire su día a día y se pregunte con honestidad: ¿mis decisiones reflejan lo que digo creer? ¿Mi forma de tratar a los demás nace del amor o de la reacción? ¿Mi fe me vuelve más humilde o más exigente con los otros? No son preguntas para juzgarse, sino para despertar, porque cuando el corazón responde con sinceridad, incluso los pasos pequeños se vuelven caminos seguros. Y si este mensaje te llevó a revisar algo dentro de ti, deja en los comentarios una palabra sencilla, una intención o incluso solo un amén. No para mostrarte, sino para sellar interiormente lo que tu corazón ya comenzó a comprender.
Jesús no habló de una oración complicada ni de fórmulas extensas reservadas a unos pocos. Lo que él confió a Padre Pío fue algo mucho más simple y por eso mismo mucho más poderoso. La oración como escudo diario, no como ritual pesado, sino como relación viva. La verdadera oración no comienza en los labios, comienza en la intención del corazón. Es ese movimiento interior que dice, no camino solo. No necesita palabras bonitas, necesita verdad. Padre Pío enseñaba que una oración hecha con sinceridad, incluso breve, atraviesa más profundamente el cielo que 1000 palabras dichas sin presencia interior. En tiempos de confusión, la oración no sirve para escapar de la realidad, sino para atravesarla con claridad. No elimina las luchas, pero ordena el interior. No siempre cambia las circunstancias externas, pero fortalece el alma para permanecer firme cuando todo alrededor parece inestable. Jesús advirtió que muchos rezarían solo por costumbre, sin vínculo real. Pero también dijo que quien aprende a orar, desde lo simple, una palabra, un suspiro, una entrega silenciosa, construye una protección que no se ve, pero se siente. Esa protección no depende del ambiente, sino de la conexión. Padre Pío oraba incluso cuando no sentía consuelo, incluso cuando el silencio parecía absoluto, porque entendía que la oración no es intercambio de emociones, sino acto de fidelidad. Y esa fidelidad, sostenida día tras día, se convierte en un muro invisible contra la confusión, el miedo y la desesperanza. No se trata de rezar más, sino de rezar mejor, con presencia, con verdad, con humildad. Una oración constante, sencilla y sincera crea un espacio interior donde el alma puede respirar, discernir y no perderse. Si la oración ya fue tu refugio en algún momento difícil, o si sientes que hoy necesitas retomarla con más verdad, deja un comentario con una sola palabra: oración. Jesús nunca prometió que el camino sería fácil, pero siempre dejó claro que sería posible recorrerlo con claridad. El mayor riesgo de este tiempo no es el sufrimiento visible, ni las crisis externas, ni siquiera los rápidos cambios del mundo. El mayor riesgo es perder el discernimiento interior y confundirlo todo. El miedo con la advertencia, la emoción con la verdad, el ruido con la voz de Dios. El discernimiento no consiste en desconfiar de todo ni en vivir en constante alerta y ansiedad. El discernimiento consiste en aprender a reconocer lo que surge de la paz y lo que surge de la confusión. Jesús advirtió que, en tiempos de confusión, muchos se desviarían no por malicia, sino por falta de claridad interior. Cuando el corazón no está arraigado, cualquier viento parece una dirección. El Padre Pío comprendió esto profundamente. Por eso insistió tanto en el silencio, la oración sencilla y la obediencia diaria. Sabía que el discernimiento no surge de un exceso de información espiritual, sino de la coherencia entre lo que uno cree y su forma de vivir. Un alma desordenada puede rezar mucho y aún así perderse. Un alma sencilla pero fiel puede superar grandes pruebas sin desviarse. Jesús nunca quiso discípulos guiados únicamente por emociones intensas. Las emociones pasan, el discernimiento permanece. Por lo tanto, en este tiempo, el llamado no es a sentir más, sino a comprender mejor. No se trata de buscar señales extraordinarias, sino de percibir los sutiles movimientos del corazón. Cuando algo te acerca a Dios, y cuando algo, incluso aparentemente bueno, comienza a alejarte. Hay decisiones que parecen espirituales, pero roban la paz. Hay discursos que suenan piadosos, pero alimentan el miedo. Hay caminos que prometen protección rápida, pero debilitan la confianza. El discernimiento es tener la valentía de detenerse, observar y preguntar en silencio.
¿Esto me lleva a la verdad o solo me tranquiliza momentáneamente? Jesús advirtió al Padre Pío precisamente sobre esto. Muchos se perderían no por rechazar la fe, sino por vivirla superficialmente, sin profundidad, sin examen interior. Cuando todo se vuelve urgente, cuando todo se vuelve profecía, cuando todo se convierte en amenaza, el corazón se cansa y la fe se agota. El discernimiento madura cuando el alma acepta no saberlo todo, no controlarlo todo, no anticiparlo todo. Nace de la humildad de caminar paso a paso, confiando más en Dios que en las propias interpretaciones. Esto es lo que protege, no la prisa, no el exceso, sino la fidelidad lúcida. Y es precisamente por eso que Jesús no habló de huir, sino de cruzar, no de escapar del mundo, sino de recorrerlo sin perderse en él. El discernimiento es la brújula que mantiene el corazón orientado cuando el escenario externo cambia rápidamente. Si esta parte del mensaje te resuena, vale la pena detenerte un momento y reflexionar. No todos se dan cuenta de que ya están espiritualmente cansados. No todos reconocen que necesitan recuperar la claridad antes de seguir adelante. La protección espiritual no se vive solo en lo personal. Lo que ocurre dentro del corazón de una persona inevitablemente se derrama sobre su casa, sobre su familia, sobre quienes conviven con ella. Jesús sabía esto. Por eso, el llamado que confió a Padre Pío no se limitaba a la salvación individual, sino a una responsabilidad silenciosa que cada alma asume cuando decide vivir con coherencia. Muchos buscan proteger a su familia controlando lo externo, noticias, peligros visibles, amenazas del mundo, pero Jesús señala algo más profundo. La verdadera protección comienza en el interior de quien guía el hogar. Un corazón en paz transmite paz. Un corazón ordenado crea un ambiente estable. Un corazón vigilante se convierte en refugio. Padre Pío enseñaba que no es necesario predicar constantemente dentro de casa. El ejemplo silencioso tiene una fuerza que ninguna palabra logra igualar. La oración discreta, la paciencia en el conflicto, la fidelidad en lo pequeño, todo eso construye una barrera espiritual invisible, pero real. Cuando una persona decide no alimentar la confusión, no propagar el miedo, no vivir dominada por la ira o la desesperanza, algo cambia en el entorno. Los hijos perciben estabilidad. La familia siente seguridad. No porque los problemas desaparezcan, sino porque hay una presencia interior que sostiene. Jesús no pidió gestos extraordinarios para proteger a la familia. No pidió rituales complejos ni discursos religiosos constantes. Pidió coherencia. Pidió que el corazón que ora sea el mismo que actúa, el mismo que perdona, el mismo que escucha. Esa coherencia crea una cobertura espiritual que no se rompe fácilmente. En tiempos de incertidumbre, el hogar puede convertirse en un lugar de tensión o en un lugar de descanso. Y esa diferencia no la marcan las circunstancias externas, sino la calidad espiritual de quienes lo habitan. Por eso, este mensaje no busca alarmar, sino despertar responsabilidad amorosa. Quien escucha este llamado no se vuelve perfecto, pero sí más consciente. Y esa conciencia, vivida día tras día, termina siendo la mayor forma de protección para quienes más amas. Si este mensaje te hizo pensar en tu casa, en tu familia, en tu responsabilidad silenciosa, deja un comentario con una palabra sencilla: protección o mi hogar. Tu gesto también es una forma de intercesión. El mundo siempre ha cambiado. Imperios se levantaron y cayeron. Sistemas prometieron seguridad y luego se desmoronaron. Ideologías surgieron como verdades absolutas y terminaron dejando vacío. Nada de eso es nuevo. Lo verdaderamente decisivo nunca fue el
movimiento externo, sino la respuesta interior de cada alma frente a esos cambios. Jesús no llamó la atención de Padre Pío hacia el ruido del mundo, sino hacia el estado del corazón. Porque cuando todo afuera se acelera, se confunde y se polariza. El mayor riesgo no es perder estabilidad material, sino perder el centro interior. El mundo puede gritar 1000 direcciones diferentes, pero solo quien está enraizado por dentro no se pierde. Las crisis no crean el contenido del corazón, solo lo revelan. En tiempos de calma muchos parecen firmes, pero cuando la presión aumenta, cuando las certezas externas se estremecen, lo que estaba oculto sale a la luz. Miedos no trabajados, apegos desordenados, una fe sostenida más por costumbre que por convicción. Por eso este mensaje no invita a vigilar el mundo con obsesión, sino a vigilar el interior con honestidad. ¿Dónde descansa tu confianza? ¿En estructuras que cambian o en una relación viva con Dios? ¿En lo que controlas o en aquel que permanece cuando todo pasa? Padre Pío entendía que el verdadero campo de batalla nunca fue político, económico o social. Siempre fue interior. Es allí donde se decide si una persona atraviesa tiempos difíciles con claridad o se deja arrastrar por el miedo colectivo. Es allí donde la fe deja de ser un discurso y se convierte en una fuerza silenciosa. El mundo seguirá cambiando. Eso es inevitable. Pero la pregunta que Jesús dejó abierta no es qué hará el mundo, sino qué lugar ocupará Dios dentro de ti cuando todo lo demás se mueva. Porque quien ordena su interior no necesita entenderlo todo afuera para caminar en paz. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, deja un comentario sencillo. A veces, una sola palabra escrita con sinceridad es ya un primer acto de alineación interior. Padre Pío, como muchos grandes santos, vivió en un continuo proceso de ocultamiento de lo más profundo. En su vida, muchas de las experiencias espirituales que tuvo fueron guardadas en su corazón como secretos, no porque fueran inalcanzables, sino porque solo aquellos con una verdadera disposición para comprender podrían acceder a ellas. Los secretos de un alma como la de Padre Pío no son algo que se pueda revelar con facilidad. No se trataban de detalles misteriosos, ni de visiones exóticas que pudieran hacerle ganar popularidad. Eran secretos espirituales que iban más allá de la mente humana. Una sabiduría profunda que solo podía ser compartida cuando las almas estuvieran preparadas para escucharla. Jesús confió a Padre Pío, antes de su muerte, no solo un mensaje, sino un significado profundo de lo que estaba por venir. Este no era un secreto para ser desvelado a la ligera. Era un mensaje que se debía custodiar, como un tesoro esperando ser descubierto en el momento adecuado. El secreto de Padre Pío no estaba en las visiones o milagros, sino en cómo vivió su vida en constante comunión con el misterio de Dios. ¿Qué estaba realmente protegiendo? No solo los detalles de la revelación, sino la esencia misma de lo que significa vivir en la presencia constante de lo divino. Un secreto que no se guarda para alimentar el ego o generar asombro, sino para dar paz a las almas que buscan comprender lo que va más allá de la razón. Este misterio, este secreto divino, no es algo que simplemente podemos entender en su totalidad desde nuestra perspectiva humana. Es un llamado a la paciencia, a la preparación espiritual y a la disposición para guardar lo sagrado en lo profundo de nuestro ser. Solo cuando el corazón está listo, puede comprender verdaderamente lo que se le ha confiado. El secreto de Padre Pío es, por tanto, la vivencia constante de lo invisible, una relación que trasciende la comprensión humana y se convierte en un pacto personal con el Espíritu Santo.
Este secreto no se revela solo en palabras, sino en acciones, en la vida diaria, en el sufrimiento aceptado, en la obediencia, en el silencio. Aun cuando el mensaje que Jesús confió a Padre Pío llevaba el peso de una advertencia, la esperanza jamás fue retirada. En el corazón de Dios no existe el deseo de perder a nadie. Cada palabra que nace del cielo, incluso las más firmes, siempre llevan escondida una puerta abierta, un camino posible, una luz encendida para quien decide caminar hacia ella. Jesús no habló para anunciar derrota, sino para recordar que todavía hay tiempo. Tiempo para volver al centro, tiempo para reordenar el interior, tiempo para elegir con conciencia. La advertencia no cancela la misericordia, al contrario, es una de sus formas más profundas, porque solo quien ama de verdad advierte antes de que el daño sea irreversible. Padre Pío comprendió que este mensaje no debía ser leído con los ojos del miedo, sino con los ojos de la fe. Allí donde muchos solo verían peligro, Jesús señalaba un camino. Allí donde algunos sentirían angustia, Él ofrecía dirección. La esperanza no estaba en negar la gravedad del momento, sino en responder con fidelidad. No se trata de esperar que todo mejore afuera, para recién entonces confiar. La esperanza cristiana no depende de circunstancias favorables. Depende de una decisión interior. Permanecer firmes, incluso cuando el entorno se vuelve incierto. Esa fue la enseñanza silenciosa que Padre Pío transmitió con su vida y que Jesús confirmó con este mensaje final. La esperanza verdadera no promete ausencia de pruebas, sino presencia de sentido. No garantiza comodidad, sino claridad. Y es precisamente esa claridad la que sostiene al alma cuando el mundo parece perder dirección. Este mensaje, lejos de cerrar puertas, las abre. No llama a la desesperación, sino a la responsabilidad espiritual. Porque mientras hay conciencia, hay camino. Mientras hay humildad, hay gracia. Mientras hay oración sincera, nunca estamos solos. Y es desde esa esperanza viva que somos invitados a dar el siguiente paso. No quedarnos solo con lo que sentimos, sino aprender a integrar este mensaje en la vida real, en lo cotidiano, en las decisiones simples que construyen el interior día tras día. Este mensaje no fue entregado para permanecer en el plano de las ideas, ni para ser guardado como un recuerdo espiritual bonito. Todo lo que Jesús confió a Padre Pío tenía un destino concreto, la vida real, con sus decisiones diarias, sus tensiones, sus silencios y sus responsabilidades. La fe auténtica no se mide por lo que sentimos durante un momento de oración, sino por cómo actuamos cuando nadie nos observa. En el trabajo, en la familia, en las conversaciones simples, en la manera en que reaccionamos ante la presión, el cansancio o la injusticia. Es ahí donde el mensaje se vuelve carne. Integrar este mensaje significa revisar cómo estamos viviendo, no desde la culpa, sino desde la honestidad. Preguntarnos si nuestras decisiones reflejan aquello que decimos creer, si nuestras prioridades están alineadas con lo que proclamamos como esencial, si nuestra fe es un refugio dominical o una brújula cotidiana. Jesús no pidió a Padre Pío que cambiara el mundo con discursos. Le pidió fidelidad en lo pequeño, coherencia en lo escondido, constancia en lo ordinario. Y esa misma lógica se aplica hoy. No se trata de hacer cosas extraordinarias, sino de vivir lo ordinario con un corazón despierto. La integración ocurre cuando la oración influye en la forma en que tratamos a los demás, cuando el discernimiento guía nuestras decisiones, cuando la fe nos hace más pacientes, más responsables, más conscientes, no perfectos, sino verdaderos.
Este mensaje encuentra su cumplimiento cuando deja de ser algo que escuchamos y pasa a ser algo que vivimos. Hay una profunda diferencia entre oír y escuchar. Muchos oyen palabras espirituales a diario, pero pocos permiten que penetren las defensas de su corazón. Quienes escuchan de verdad no salen ilesos, sino transformados, aunque sea en silencio. Cuando un alma escucha de verdad, algo comienza a reorganizarse desde dentro. No se trata de un cambio inmediato en el mundo exterior, sino de una claridad interior que surge sin estridencias. La persona empieza a percibir lo que antes ignoraba, siente una sana incomodidad ante lo que no está alineado y al mismo tiempo una paz extraña y firme, independiente de las circunstancias. A quienes escuchan no se les promete una vida sin problemas. Jesús nunca prometió la ausencia de la cruz. Lo que sucede es diferente. El alma recibe dirección. Incluso en medio de las dificultades existe la certeza interior de que no se camina a ciegas. La confusión pierde su poder. Las decisiones se vuelven más conscientes. El miedo deja de controlar. También hay un efecto sutil pero poderoso. La persona comienza a discernir mejor. Ya no se deja llevar tan fácilmente por el ruido, las palabras vacías, ni la espiritualidad superficial. Surge una nueva sensibilidad hacia lo que edifica y lo que desgasta el alma. No a través del juicio, sino a través de la madurez. Quienes escuchan de verdad asumen una responsabilidad silenciosa. No para convencer a los demás, sino para vivir con coherencia. Su testimonio se vuelve más fuerte que cualquier palabra. Las pequeñas acciones cambian, las prioridades se ajustan, el ser interior se alinea. Y quizás lo más importante, quienes escuchan no caminan solos. Incluso cuando todo parece igual por fuera, hay un compañero interior, una presencia constante que sostiene. No es euforia espiritual, es firmeza, es saber dónde pisar, incluso cuando el camino no está completamente iluminado. Este es el fruto de quienes escuchan, no una vida perfecta, sino una vida con rumbo. No la ausencia de tormentas, sino la capacidad de capearlas sin perder el rumbo. No todos comprenderán este mensaje, y eso no es un fracaso, ni una señal de que algo esté mal. Es, en realidad, una confirmación de cómo funciona el corazón humano cuando se encuentra frente a una verdad profunda. Jesús nunca forzó la comprensión. Siempre respetó la libertad interior de cada persona. Hay corazones que escuchan solo con la mente. Buscan lógica, pruebas externas, señales visibles. Cuando no las encuentran, descartan el mensaje como exageración, simbolismo o simple emoción. No porque sean malos, sino porque aún no están listos para mirar hacia adentro. Otros corazones, en cambio, escuchan desde la herida, desde el cansancio, desde una búsqueda sincera de sentido. Estos no necesitan entender todo para sentir que algo es verdadero. Perciben el llamado no como una idea, sino como una resonancia interior. Algo se mueve, algo se ordena, algo se aclara. Jesús sabía que su mensaje no sería aceptado por todos. Por eso nunca lo presentó como obligación, sino como invitación. La verdad espiritual no se impone, se ofrece, y cada alma decide si abre o no la puerta. Padre Pío también entendía esto. Nunca discutía para convencer, nunca forzaba conversiones. Sabía que el tiempo de Dios no es el mismo para todos. Hay quienes necesitan pasar por la confusión antes de valorar la claridad. Hay quienes deben tocar el vacío antes de desear la plenitud. Este mensaje no divide entre buenos y malos, divide entre disponibles y cerrados, entre quienes aún creen saberlo todo y quienes reconocen que necesitan ser guiados. Y eso no se juzga, se respeta, porque al final
Dios no busca multitudes que repitan palabras, sino corazones que escuchen de verdad. Este es un momento que pide quietud interior. No más explicaciones, no más acumulación de ideas, solo atención. Porque todo lo que fue dicho hasta ahora no apunta a la mente, sino al centro del corazón, ese lugar donde nadie más puede entrar si uno no lo permite. Jesús, al confiar este mensaje a Padre Pío, no buscaba producir reacción inmediata, sino preparación interior. Hay verdades que no irrumpen como relámpagos. Se revelan como amaneceres lentos, y quien no aprende a detenerse, a escuchar, a discernir, corre el riesgo de pasar por ellas sin darse cuenta. Este llamado final no es un grito, es una invitación suave y firme a despertar la atención espiritual, a no vivir en automático, a no reducir la fe a costumbre, ni la oración a repetición vacía, porque cuando el interior se adormece, incluso las advertencias más misericordiosas pueden ser ignoradas. Padre Pío comprendía que el mayor peligro no era el sufrimiento, sino la distracción del alma. Vivir tan ocupados, tan llenos de ruido, que ya no queda espacio para percibir lo esencial. Por eso este momento no exige miedo, sino presencia. No exige huida, sino lucidez. Detente por un instante. Observa tu interior sin juicio. Pregúntate con honestidad: ¿estoy viviendo despierto espiritualmente o solo reaccionando a lo que viene de afuera? Este llamado no acusa, no presiona, simplemente ilumina, y la luz siempre deja una elección: cerrar los ojos o permitir que transforme la mirada. Permanece atento, no porque algo externo vaya a ocurrir ahora, sino porque algo interno ya está siendo tocado. Y solo quien permanece consciente hasta el final es capaz de reconocer la bendición cuando llega. Llegamos al final de este camino, y si tú sigues aquí, no es algo pequeño. Escuchar hasta el final un mensaje como este no es común. Requiere silencio interior, apertura del corazón y una disposición sincera a dejarse tocar. No todos llegan hasta aquí, y eso, por sí solo, ya dice algo de tu alma. Nada de lo que fue dicho hoy busca imponer miedo ni controlar conciencias. Este mensaje existe para ordenar el interior, para devolver claridad en medio de un mundo que grita, confunde y distrae. Jesús no quita la esperanza, al contrario, la confirma, la fortalece, la hace posible incluso cuando todo alrededor parece incierto. Padre Pío guardó, discernió y vivió este mensaje no para que fuera admirado, sino para que fuera acogido. Y ahora, ese mismo llamado pasa suavemente por tu corazón. No te pide perfección, no te exige respuestas inmediatas, solo te invita a permanecer fiel, atento, despierto, un día a la vez. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, escríbelo en los comentarios. Puedes escribir simplemente: llegué hasta el final, o si lo deseas, deja también tu intención de oración. Aquí leemos, aquí oramos, aquí caminamos juntos. Apoya este video con un me gusta y suscríbete al canal, no como un gesto automático, sino como un acto de pertenencia. Esta es una familia espiritual que busca luz, discernimiento y paz en tiempos de confusión. Y permanece atento, porque el próximo mensaje profundizará aún más en aquello que muchos sienten, pero pocos saben nombrar. Lo que viene puede darte una claridad que no esperabas.